En ese orden, entonces, ya leímos ya vamos avanzados en esta historia de Caín y Abel, en donde nos muestra que Adán y Eva tuvieron dos hijos, Abel y Caín, ¿cierto? Que Abel era pastor de ovejas y Caín, labrador de la tierra. También que vino la ofrenda de la que está hablando Hebreos 4, y Caín trajo del fruto de la tierra esa ofrenda. Pero ahí viene el error, porque Caín trae del fruto de la tierra una ofrenda, ¿cierto? Pero él ya había sido enseñado. Por eso en Hebreos 12, que es el capítulo siguiente de la fe, nos habla de la disciplina de Dios. Y dice que Dios, a quien ama y toma por hijo, lo exhorta primeramente. El primer ítem es exhortación. ¿Qué es exhortación? Exhortación es comunicarle. Exhortación son palabras de ánimo, es comunicar lo bueno que hay que hacer. De alguna manera, cuando una persona entra, por ejemplo, a una empresa, ¿cierto? Le exhortan a seguir el manual de convivencia o las normas que ellos tengan establecidos, su misión, su visión. Eso es una exhortación. Le están instruyendo cómo, le están exhortando de cómo hacerlo, le están dando palabras de ánimo. Por eso es que el Señor, cuando habla con Caín, le dice: y si bien hicieres, ¿no te irá bien? Y aquí entra todo: la exhortación de Dios a los hombres, la exhortación de los padres a los hijos, la exhortación de los amos a los siervos, hablando de los empleadores a trabajadores. Y debemos tener muy claro todo esto para poderlo aplicar a nuestras vidas, a que esta historia se aplique a nosotros. Y lo que estoy diciendo y la idea que estoy construyendo es que recuerden y no olviden que Dios había exhortado, porque a quien toma por hijo lo exhorta. Resulta que cuando a usted le exhortan, le instruyen, por ejemplo en el colegio, le exhortan a ser un buen alumno, le exhortan en las materias de vidas o en la profesión de vida que usted está viviendo, ¿cierto? Estudiando, le exhortan a que lo haga. Pero si usted no lo hace, luego viene la disciplina. La palabra disciplina algunos la han interpretado como golpes, como gritos. No, disciplina es autocontrol, autosometimiento, sometimiento a las autoridades impuestas. Eso es disciplina. Por eso, si a mí ya me dieron, tomando el ejemplo de la empresa, los horarios, los uniformes, el manual que tengo que llevar, y yo lo incumplo, me van a hacer un llamado de atención, ¿cierto? Y algunos se lo hacen por escrito, llaman memorando. Y eso es una disciplina, porque lo llaman y le dicen: ¿acaso tú no sabías que la entrada en nuestra empresa es a las 6? ¿Acaso tú no sabías que tu uniforme debe ser de la siguiente manera? No sé qué, los zapatos deben ser de tal color. ¿Acaso tú no lo sabes? ¿Sí? Porque ya le debieron dar un curso previo. Y a muchos les dan el manual de convivencia por escrito. Bueno, hoy día con el tema de la internet se lo envían en PDF y ya saben las políticas de la empresa. Entonces, cuando miramos Hebreos 12, también nos está diciendo la disciplina del Señor. Y disciplinar es decir, por favor, tienes que corregir tus malos comportamientos y llevarlos a cabo. Entonces aquí, llevando dos ítems de Hebreos 12 en cuanto a Dios, a quien ama y toma por hijo, ¿cierto? Es a quien trata. Lo vemos en Caín y Abel, porque Dios ya había exhortado, ya había instruido a Adán, a Eva y a Abel y a Caín. Y miren que Abel no necesitó sino la instrucción, la exhortación, las palabras de ánimo de Dios, decirle: a ver, Abel, tu papi y tu mami no me obedecieron, comieron del fruto prohibido y por eso murieron espiritualmente, se separaron de mí. Pero luego vino el sacrificio del cordero, yo mismo lo sacrifiqué,
yo vestí a Adán y a Eva con el sacrificio, las pieles de ese cordero, pero lo más importante es que ese cordero representa a quien salvará al mundo, y derramó toda su sangre, ese corderito, para que Adán y Eva sean perdonados. Así lo tiene que hacer usted. Adán al pie de la letra copió y no necesitó disciplina, sino que acató y cumplió porque sabía que era pecador. ¿Ah? Pero estamos viendo a Caín. ¿Y qué pasa ahora con Caín? Versículo 5. Pero no miró Dios con agrado la ofrenda de Caín, ¿cierto? Pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Imagínense, no hace lo correcto Caín, y fuera del hecho se pone bravo. Empezó a hacer mala cara, cayó su semblante, empezó a hacer caras y ya estaba enojado. Por eso Hebreos 12 habla de la disciplina del Señor. Dice, entonces ya lo tiene que llamar a disciplinar. Y le dice el Señor, dice la Escritura 6, entonces el Señor dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Dios le pregunta, ¿por qué te pones así? Lo está disciplinando. Y luego le dice, si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? ¿Ven qué tremendo? Disciplina. Si bien hicieres, no serás enaltecido. O sea que le está diciendo, ¿por qué cae tu semblante si estás haciendo mal? Lo está disciplinando. ¿Ven? Porque Dios, cuando nos toma por hijos, nos instruye con su palabra, nos convence con su Espíritu Santo, pero cuando empezamos a no cumplir, nos disciplina, nos llama a cuentas, nos dice, estás haciendo mal. Mira que ahí no hay ningún tipo de castigo, ahí no hay ningún tipo del maldecir de Dios. Ahí Dios está tratando de que nos corrijamos. Por eso es importante congregarnos un domingo, por eso es importante leer la Escritura, por eso es importante orar, porque Dios nos está disciplinando, porque el Espíritu Santo nos va a convencer y nos va a hacer caer en cuenta de lo que está haciendo ahora aquí Dios directamente. En este suceso es una manifestación directa de Dios con el hombre, pero luego recuerden que no contenderá más mi espíritu con el hombre, dijo Dios, ¿cierto? Y se alejó de ellos, y luego vino la comunicación de Dios con el hombre a través de los profetas, y luego vino el último profeta, que fue nuestro Señor Jesucristo, por decirlo como último, porque el último profeta humano pues fue Juan el Bautista, pero Jesucristo es apóstol, es profeta, es el mediador de nuestra fe, y tuvo que venir a hacerlo, pero lo sigue haciendo a través de su palabra, a través de su Espíritu Santo. Estoy diciendo esto para que lo apliquemos a nuestras vidas, porque ya Dios no viene directamente al hombre por causa de esta desobediencia y este pecado. Entonces Dios disciplina a Caín y le dice, si bien hicieres, o si hicieres bien, ¿no te iría bien? El pecado está a la puerta. O sea, le está diciendo, te voy a echar. Si usted sigue así, lo echo, porque el pecado está a la puerta. Usted todos los días llega tarde, usted todos los días llega con un uniforme diferente, o está llegando enguayabado, o está llegando sin afeitar, no sé cuál sea. Traten de poner la ilustración para que se puedan entender de lo que está pasando. Y lo que Dios le está diciendo, entonces, pero con todo esto, a ti será tu deseo y te enseñorearás de él. Aquí estamos viendo la majestuosidad de los atributos de Dios. Dios es todopoderoso, Dios es omnisciente, Dios es omnipresente, ¿cierto? Y Dios aquí, Dios es justo, Dios es soberano, y aquí Dios está mirando la mente y el corazón de Caín, y Dios conoce la disciplina que le está haciendo a Caín, porque Dios sabe que Caín está tentadísimo en su corazón, enojadísimo, y quiere no obedecer. Pero en ese Hebreos 12, además de que Dios habla de la disciplina, entonces también habla del castigo. Cuando usted revise Hebreos 12 va a mirar que ese es el orden: exhortación, disciplina, castigo. ¿Por qué tiene que castigar Dios? Porque Dios castiga a quien ama. ¿Y a quien ama? A sus hijos, porque quiere corregirlos, quiere ayudarlos.
Caín, entonces dice el 8, le dice a su hermano: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. O sea que lo que acaba de decir Dios en el versículo 7, a pesar de que te estoy disciplinando, a pesar de que te estoy diciendo que porque tu semblante cayó, porque haces mala cara, igual, aún así, el pecado está a la puerta y tu deseo será, y te enseñorearás de tu deseo. Y se enseñoreó, o sea, aceptó su deseo. ¿Cuál era su deseo? Matar a su hermano Abel. ¿Por qué? Porque su hermano Abel había hecho lo correcto, porque su hermano Abel había obedecido a Dios, porque su hermano Abel había alcanzado testimonio y Dios estaba hablando bien de él. Ahora, yo me imagino que si Dios hablaba bien de Abel, Adán y Eva no. Claro que sí, porque sintieron orgullo, sintieron honra y dijeron: qué bueno Abel. Entonces Caín estaba enardecido, y lo que Caín quería hacer era esto: llevar a su hermano Abel y matarlo, porque se llenó de rabia, de celo, de envidia, y no está escuchando la disciplina de Dios. Porque Dios le está diciendo: si bien hicieres, bien te irá. Y bueno, lo que Dios está tratando de decir es: corrígete ya. No hay problema, estamos hablando de arrepentimiento, ¿recuerdan? La vida, viaje sin retorno, necesita arrepentimiento. Si Caín aquí se arrepiente, ¿qué pasa? Nada, Dios es bueno, Dios perdona. Obvio, va a colocar de pronto una disciplina, una condición, y nos va a llevar a lo que Él quiere llevarnos. El versículo 9 dice que el Señor habla a Caín y le pregunta, ¿ven lo importante, lo bonito que es Dios? Y le pregunta: ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está Abel? ¿Será que Dios nos está mostrando primero su soberanía en el versículo 7? Que Él todo lo sabe. Sabe qué está pensando Caín, sabe qué está sintiendo, sabe qué está pasando. Pero ahora Dios le pregunta: ¿y en dónde está tu hermano? ¿Acaso Dios no sabía? ¿Acaso Dios no sabe dónde estamos nosotros? Lo que decíamos hace 8 días. ¿Acaso Dios no te vio cuando hiciste eso malo que tú crees que nadie te vio? Y bueno, sí, nadie te vio. Tu familia no te vio, los conocidos no te vieron, pero ¿acaso Dios no te vio? Ahí es donde tiene que radicar nuestro arrepentimiento. ¿Acaso Dios no nos vio? Claro que sí nos vio. ¿Acaso Dios no sabe que pensamos mal? Claro que Dios sí sabe que pensamos mal. Es omnipresente y omnipotente. Todo lo sabe, todo lo puede. Y ahí es donde tiene que radicar nuestro temor, como radicó en Abel. El temor de Abel, dijo: Dios me ve, Dios sabe que sí soy pecador, Dios sabe que qué día agarré a patadas una oveja, tal vez, y tengo que pedir perdón por eso. Dios sabe que le grité a mi mamá y tengo que pedir perdón por eso. Dios sabe que soy pecador. Abel lo sabía y lo aceptó, por eso obedeció el sacrificio, porque sabía que era bueno. Pero y Caín, soberbio, como muchos. Y por eso he concatenado temas unos con otros para decir que nosotros tenemos que dejar de fingir tanto. El Señor Jesucristo trató a los religiosos de la época suya como hipócritas, como fariseos, y terminó diciéndoles: ustedes son hipócritas y fariseos porque ustedes quieren hacer las obras de su padre el diablo. Algo muy parecido a lo que le está diciendo Dios en su triunidad aquí directamente a Caín. Le está diciendo: quieres hacer las obras de tu padre el diablo, porque recuerden que Satanás es homicida desde el principio. Así dijo el Señor Jesús. ¿Y qué quería hacer Caín? Quería cometer el primer homicidio, y nada más ni nada menos que matando a un hermano. ¿Por qué? Y se lo está diciendo porque Dios todo lo sabe. Así que, queridos hermanos, Dios sí nos vio. Empezando por este servidor, Dios sí nos vio.
Dios sabe qué piensas, Dios sabe tus tentaciones, Dios sabe la maldad de tu corazón. Pero ¿sabe qué está haciendo Dios? Disciplina, arrepiéntete, corrígete, te amo, te quiero ayudar. Como Abel, actuemos como Abel, hagamos lo que tenemos que hacer, reconozcamos que sí somos pecadores, abandonemos el creer que somos buenos, el creer que somos perfectos. Arrepintámonos y pidamos perdón a Dios, y Dios es fiel y justo, dice su palabra, para perdonarnos. ¿Por qué? Acá nos muestra la oportunidad Dios. ¿En dónde está tu hermano? Que no nos vaya a coger la vida como a Caín. Miren lo que responde: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Imagínense la altanería de un hijo con su padre. Y aquí estamos hablando de papá Dios. Pero esto le enseña a los chicos jóvenes que están aquí, a los niños. ¿Esa es la manera de contestarle a papá? ¿Esa es la manera de contestarle a mamá? Cuando le pregunta: ¿y lavaste la loza? ¿Y yo por qué? O no sé, la pareja con su cónyuge, cuando le pregunta: ¿y qué estás mirando? El celular es privado, ¿qué te pasa? No te metas con mi celular, eso es privado. ¿Sí? O algunos que se acostumbraron a ser hipócritas y fariseos, como dijo el Señor Jesús, y tienen una personalidad en la iglesia, otra personalidad en la casa, otra personalidad en el trabajo, otra personalidad con los amigos. ¿Ven? Es que la psicología habla de padecer de múltiples personalidades. No es más allá. Ya cuando hablamos de personalidades múltiples, asesinas o asesinos o violadores en serie, eso ya es otra cosa. Pero realmente sería como decir que los pecados son matar y robar, y odiar y tener envidia. No, para nosotros los cristianos, sufrir de hipocresía es sufrir de personalidades múltiples, porque siempre la hipocresía llevará a la persona a comportarse según, como el camaleón, según con quien esté, según en la situación que esté, y no debe ser así. Obviamente, lo repito, no estamos hablando de los que dicen yo soy así y punto, que me acepten. No estamos hablando de que su personalidad tiene que ser mala, porque es la de Caín. Estamos hablando que la personalidad debe ser buena, como la de Abel. Y no es bueno Abel en sí mismo, sino es Abel, Dios da testimonio de él, porque Dios le enseñó, Dios le proveyó, y Abel obedeció. Pero Caín dice: ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Entonces continúa la historia y dice el versículo 10: el Señor le dijo: ¿qué has hecho? Otra vez le está preguntando, ¿qué oportunidad? ¿Sabe qué espera Dios? Que nosotros entendamos que Él nos ve en todo lugar, entendamos que Él conoce nuestros pensamientos, entendamos que Él conoce nuestro corazón, porque nos pasa, ¿cierto? A veces hay circunstancias en nuestras vidas que hay personas que nos hacen enojar tanto que de pronto lo odiamos a esa persona, o de pronto sentimos deseos de arrastrarlo por los pisos. Algunos sienten deseos hasta de matar, ¿sí? Algunos dicen: los cristianos de doble personalidad y de doble hipocresía, que es lo que estamos atacando, ¿cierto? Dicen que no, pues yo no mataría, yo soy una persona trabajadora. Pero están viendo las noticias, ¿no? Y entonces sale el asesinato, ¿cierto? Y odia al asesino. Cuando dicen: fue fulano el que asesinó, o muestran al violador, y fue fulano el violador. Pues mire que aquí Dios tiene a Caín, que acaba de matar a su hermano, que acaba de desobedecer, y no lo está odiando, le está dando la oportunidad de que se recupere. Pero nosotros somos expertos de terminar de destruir a quien pecó,
de terminar de destruir a quien nos atacó. Y por eso sí queremos que Dios nos perdone, pero no esperamos perdonar. Y no estamos hablando de un perdón a la manera de los hombres, sino un perdón a la manera de Dios. Porque Dios dice: te perdono. ¿Recuerdan a Jesús con la pecadora? La van a apedrear y el Señor le dice: bueno, yo te perdono, pero ve y no peques más. Yo perdono, claro, tengo que perdonar, pero por favor, no te metas más conmigo. ¿Sí? No estoy diciendo que si se mete conmigo no lo perdono, sino lo que estoy tratando de decir es que el perdón a la manera de Dios es perdonar desde el corazón. Y si no puedo tener una relación con esa persona, es mejor alejarme, porque si no vamos a seguir en lo mismo. Perdone y peque y rece, peque y rece, peque y rece. Por eso debemos esperar el trato de Dios con el Espíritu Santo para que nos renueve y nos cambie a todos. Porque si no, esas cosas de las parejas que dicen: es que llevamos 20 años, llevamos 40, llevamos 50. Y la pregunta es: ¿y por qué no son buenos hijos de Dios? Porque son hipócritas. ¿Por qué radican su relación en el mundo? Llevan 40 años y en unión libre no se han casado. Y el Señor dice que eso es pecado, que nadie debe vivir en unión libre, que si se aman deben contraer matrimonio. Son mandatos de Dios. Pero hoy la sociedad nos arregló la historia: no, vivan, porque si no resulta se separan y ya, ¿cierto? Y ahora ya qué importa. Ahora todas las religiones ejecutan divorcio porque es por ley. Y cada día estamos más degradados. Por eso en los colegios hoy día ya está firmado en Supersalud, han firmado que el niño de 4 a 6 años ya puede definir su sexualidad por sí mismo. Y se lo están enseñando en los colegios. Y los que somos temerosos de Dios decimos: wow, ¿qué está pasando? Y así está la sociedad. ¿Por qué? Por problemas de hipocresía y de doble personalidad. Por eso estos decían: pero ¿por qué nos dices hipócritas? Si nosotros somos hijos de Abraham. Y decía Jesús: si fueran hijos de Abraham, escucharían mi palabra, la aceptarían y la pondrían por obra. Pero muy bueno ver las historias, pero ¿y cuándo las vamos a aplicar a nuestras vidas? ¿Cuándo vamos a dejar de que esta historia la actuemos? Y hoy estamos haciendo como una narración, y es como una obra de teatro, y usted está ahí metido en el cuento y piensa en Caín y piensa en Abel y piensa en Dios y tal y tal. Y cuando sale, vuelve a su actuación. Ya no me están viendo, ya agredo a mi familia. Ya no me están viendo, conduzco y peleo con el primero que se me aparece, ¿cierto? Bueno, por lo menos que Dios nos halle conscientes de nuestro pecado. Es lo que Dios está buscando. Porque, o sea, si Caín le decía a Dios: ¿dónde estaba él? Le dice: es que lo maté. ¿Iba a resucitarlo? No, porque Dios es un Dios de orden. Pero lo que sí iba a hacer era perdonar a Caín, porque es la enseñanza de Dios. Y por eso yo hablaba, y la rabia contra el violador. Y entonces, ¿cómo ese violador se puede recuperar? Ahora, muchos dicen que se arrepintieron, y estamos leyendo que Dios conoce la mente y el corazón. Es así de sencillo. ¿Usted nunca se ha preguntado por qué a Garavito le dieron salida 3 veces? ¿Libertad 3 veces? Garavito, el asesino en serie, es uno de los grandes magnicidas en la historia humana. Le dieron 3 veces libertad. ¿Y por qué cree que no salió? Porque Dios conocía su corazón y sabía que una cosa es ese señor encerrado leyendo la Biblia, en donde no tenía posibilidad de hacer un mal, y otra cosa sería ese señor libre. Otra vez las acechanzas, el pecado podrían venir a él, y por eso muere allá. Yo hablo de cosas, no sé si ustedes las conozcan, de aquí de Colombia, porque son de esa manera. Aún Dios usa seres
que no han confesado ser cristianos, devotos, para darnos testimonio. Por ejemplo, Popeye. Hay series y todo eso. ¿Vieron toda la maldad que este hombre hizo, vivió? Y cuando hacen uno de los últimos reportajes, estando él enfermo de cáncer en el cancerológico en Bogotá, y le preguntan: ¿y quién te visita? Y él dice: nadie. Enfermo de cáncer terminal, de eso se murió. Y le preguntan: ¿y tú qué piensas de eso? ¿Cómo te sientes por eso? ¿Y sabe qué contestó Popeye? Dijo: pues es lo justo. Creo que es justo. Creo que tal vez merezco peores cosas porque hice mucho mal. Es apenas justo. ¿Piensas que Dios te va a sanar? Y dice: no pienso en eso, porque si Él me sana y me da la oportunidad de vivir, es porque Él es bueno. Increíble que un hombre como Popeye diga: pero si este cáncer me mata, Dios sigue siendo bueno y es justo. Entonces, estas historias de vida tienen que llevarnos a reflexionar antes de que seas tú el que se esté muriendo de cáncer, antes de que sea un hijo tuyo el que se esté muriendo de cáncer, de SIDA o de otra enfermedad terminal. Es mejor reflexionarlo antes. Es la oportunidad que nos está dando Dios. Entonces, en este orden de ideas, tenemos que mirar lo que pasó. Y Dios le está dando la oportunidad. Lo estamos leyendo. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Pero aún Dios diciéndole a Caín: la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Caín no es capaz de arrepentirse. Caín no es capaz de decir: maté a mi hermano. ¿Qué es lo que Dios espera que digamos? Por eso expliqué al principio: la vida, un viaje sin retorno. Que nosotros podamos decir: Señor, aquel día hice este mal. Sí, Señor. Porque es que algunos creen que volverse cristiano, no, es que la sangre de Cristo ya me perdonó. Sí, claro, las consecuencias siempre van a quedar. ¿O no he visto el primer cojo? ¿Cierto? Bueno, hay iglesias que dicen que hacen crecer los pies, las manos y unos milagros extraños. Los leo en la Biblia. No veo confirmaciones, evidencias médicas históricas reales de ese tipo de milagros. Pero si alguno por borracho tuvo un accidente automovilístico y perdió sus pies, llega a Cristo, Cristo lo perdona, porque resulta que quedó vivo y mató a la esposa y los hijos de pronto, y quedó él sin pies y con el dolor de que murió su familia por borracho, por conducir borracho. Y entonces, porque Dios lo perdona, le hace crecer los pies. Hay cosas que siempre van a quedar y van a ser el símbolo y la evidencia de lo que pasó. Pero Dios es bueno para perdonar. ¿Por qué estoy diciendo esto? Por lo que estamos leyendo. La sangre de tu hermano clama desde la tierra. Y la vida viaje sin retorno. Aunque haya sido tan grave lo que pasó, si nos arrepentimos, Dios nos perdona. Pero tal vez Dios nos está preguntando: ¿qué pasó aquella noche? ¿Qué pasó aquel día? Para que nosotros digamos: Señor, fui infiel. Fui infiel a mi pareja, sí, ese día lo fui, de verdad. Y hice estas porquerías y estas. Heme aquí, como el fariseo y el publicano. Sé propicio a mí porque soy pecador, Señor. Necesito tu perdón. Y asimismo hacer el ejercicio de poder perdonar.
Por ejemplo, Caín. Caín tenía que perdonar a Adán y a Eva porque tenían al hijo estrella, ¿no? Los hermanos muchas veces tienen rabia en su corazón contra los hermanos, es porque los papás toman preferencias. Pero hay que preguntarse, ¿por qué toma preferencia? ¿Por idolatría? Porque ahí ya es el pecado de los padres. Hay padres que no entienden que sus hijos son como los dedos de la mano, no son iguales. Actúan diferente, hablan diferente, se manejan diferente, ¿sí? Y algunos padres suelen tener el problema de elegir o preferenciar al hijo que se parece a ellos, porque ese sí me gusta, ¿sí? O si es la mamá, al hijo que se parece al papá, o si es el papá, al hijo que se parece a la mamá, o a la hija que se parece a la... Esa es su preferencia. Pero en este caso eso no está pasando. En este caso está pasando es que la preferencia es porque Abelito fue justo, porque Abelito fue obediente, porque Abelito hizo lo que tenía que hacer. Pero aún en esta enseñanza Dios nos está mostrando todas las facetas de perdonar, de arrepentirse y de ser perdonado. Continúa diciendo el Señor en el 11: ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Entonces ya aquí viene el maldecir de Dios. Ahí dice, maldito tú. Pero ¿por qué terminó Dios diciéndole maldito tú? Porque no quiso escuchar la exhortación. Bueno, ya lo sabemos. Pero vino la disciplina y dijo, pero si haces bien, bien no te va. O sea, viene la disciplina, corrígete, mi hermano. No pienses esas cosas, porque tu corazón está lleno de rabia, de envidia. ¿Qué está pasando? Y no lo quieres solucionar. Y fuera de eso viene el castigo. Acá viene el castigo. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Ahí usted puede revisar Hebreos 12 y va a encontrar que el tercer ítem es castigo. Aquí Dios ya lo está castigando. ¿Qué peor castigo que el maldecir de Dios? Por eso algunos dicen, no, necesitamos la bendición de Dios. Necesitamos la bendición de Dios. Algo está pasando en esta casa. Se prenden las luces, se abren las puertas, escuchamos ruidos en las noches extraños, ¿cierto? O esto es una guerra, es un infierno esta casa. Peleamos porque sí, peleamos por si tal vez, peleamos por sospecha. Por todo hay una discusión. Nunca hay un diálogo, siempre hay una discusión. ¿Y ven por qué estamos hablando de personalidades múltiples? Porque así nos comportamos. Y necesitamos solamente una personalidad. ¿Cuál? La de hijos de Dios. Y los hijos de Dios tenemos que aceptar que somos pecadores, que tenemos problemas grandes o pequeños y que necesitamos ir a Dios, porque Dios está dispuesto a solucionar nuestros problemas. Pero tenemos que ser humildes. Como dijo Jesús, sean mansos y humildes de corazón. Porque si no somos mansos y humildes, vamos a entrar otra vez en esta disputa, ¿no? No, la culpa es de él, la culpa es de ella, la culpa es del hijo, la culpa es de la hija, la culpa es de la sangre que corre por nuestras venas, de los abuelos, los bisabuelos. No, esto es maldición generacional. Y se empiezan a inventar un montón de cosas, porque la única idea es justificarse, justificar los medios de su pecado, cuando las obras de la carne son las que nos hacen pecar. Gálatas 5 nos enseña que las obras de la carne en nosotros generan concupiscencias, o sea, deseos extremos de pecar. Y aclaramos que la tentación y la concupiscencia no tienen que ver con pecados sexuales únicamente, tiene que ver con todo, con el deseo desbordado de querer pecar, de querer darle gusto al cuerpo, a la carne. Y muchos entonces empiezan a desarrollar el deseo de su carne. Y si usted mira la historia de Adán y Eva en el Génesis 3, cuando comen del fruto, empieza la problemática.
Dios le pregunta a Adán y Adán dice: la mujer que me diste. O sea, el culpable fue Dios porque le dio una mala mujer, no él. Le pregunta a la mujer y la mujer dice: la serpiente me engañó. La culpa es de Dios porque creó un animal corrupto. La culpa es de Dios porque creó a Satanás. En su momento no era Satanás, era ángel de luz, pero lo creó, ¿cierto? Y ahí es donde empieza a venir toda esta situación que usted puede encontrar en Lucas 4, en Mateo 4, en donde Jesús es tentado en el desierto y Jesús termina diciendo a Satanás en la tentación, en la provocación: no solo de pan vivirá el hombre, sino de la palabra de Dios. ¿Sí? Satanás le pide a Jesús que lo adore y Jesús le dice: no, solo al Señor tu Dios adorarás. Satanás le dice: bueno, entonces demuéstranos que eres Dios y lánzate del pináculo del templo. Y Jesús le dice: no, al Señor tu Dios no tentarás. Eso tiene una explicación cristológica. Siempre hemos escuchado la historia, pero la cristología enseña que Jesucristo era 100% hombre, 100% Dios. ¿Sabe qué nos está enseñando la cristología? Que Jesucristo menospreció ser igual a Dios, porque en ese momento permitió que Satanás lo tentara y no lo enfrentó como Dios, sino lo enfrentó como hombre. ¿Sabe qué nos está enseñando? Que en Él, en Cristo, somos capaces de resistir las tentaciones y las acechanzas del diablo. Si usted examina Santiago capítulo 1, Satanás nos va a tentar. Satanás todo el tiempo va a querer sacar lo peor de nosotros, porque sabe que hay emociones, que hay ira, que hay deseos desenfrenados por el dinero, por el sexo, por el alcohol, por las contiendas, las iras y los homicidios. Pero Satanás nunca podrá decidir por nosotros. Quien decidió por nosotros fue Cristo, y por eso nosotros tenemos que asegurarnos a la decisión de Cristo. Cristo decidió morir en la cruz, dice Colosenses capítulo 3, decidió morir en la cruz, clavar el acta de decretos que nos era contraria, exhibir los demonios públicamente y darnos victoria. Entonces nosotros lo tenemos que hacer. Nosotros, es una acción de nosotros. Y en cristología también hay que entender lo que Cristo nos enseñó de la demonología. Y tenemos que en demonología entender algo. Una cosa es Satanás tentando y otra cosa Satanás atacando. Y esas dos cosas tienen que estar claras. Satanás tienta nuestra carne para que nosotros decidamos pecar, pero Satanás no puede decidir por nosotros ni obligarnos a pecar. Eso es algo que nosotros decidimos. Oiga, y es diferente el ataque de Satanás, porque Satanás sí nos ataca, porque él vino a matar, a robar y a destruir. Él quiere atacar nuestra salud, él quiere atacar nuestra economía, él quiere atacar nuestra familia, él quiere atacar en cualquier forma posible al ser humano, y lo va a intentar hacer. Pero la Biblia dice que él envió a su ángel a protegernos. El Salmo 90, 91 nos enseñan cosas como que el escudo de Dios está alrededor de nosotros para protegernos. Efesios 6 dice que la armadura de Dios apaga los dardos de fuego que Satanás envía. La armadura, el yelmo de la salvación, el cinto de la justicia, el calzado del evangelio. Entonces, aprendan eso, por favor. No podemos revolver a Satanás para justificar nuestros pecados o para justificar los pecados de nuestros hijos, porque ahí entraríamos a Juan 8, cuando el Señor les dice: las obras de su padre el diablo quieren hacer. Satanás no obliga a nadie. En algún momento obligó a Eva, en algún momento obligó a Adán, en algún momento está obligando aquí a Caín. La Biblia dice, y tenía así como en los dibujitos animados, Caín, el demonio en el oído diciéndole: mátalo, mátalo. Eso no está pasando.
Sí, Satanás envía dardos de fuego, esos son tentaciones, pero Satanás, ¿cómo le va a enviar un dardo de fuego a un cobarde que no es capaz de matar? No, a ese cobarde le envía otro dardo, de lo que sea capaz en su carne de hacer, pero al que es capaz de matarlo va a colocar ira de muerte. Pero para no extenderme en el tema, lo que quiero decir es que en demonología no podemos revolver esos dos conceptos. Uno, Satanás tienta, pero tienta los deseos de nuestra carne. O sea, él pone el escenario para que nosotros caigamos en los deseos de nuestra carne. Pero Satanás no tiene autoridad para poder obligar, como no pudo hacer con el Señor. Y el Señor nos da la demostración siempre diciendo: escrito está, punto. Así tenemos que actuar nosotros. Y el Señor lo actuó en cristología como 100% hombre. Eso quiere decir que el hombre sí puede y sí es capaz. Y más aún cuando la obra de Cristo, dice Colosenses 3, fue consumada en la cruz del Calvario, el acta de decretos fue anulada y los demonios exhibidos y derrotados. Ahora, que estén exhibidos y derrotados, o como dice Juan 16, que Satanás haya sido ya juzgado, o como dice Mateo 25, que el lago de fuego esté listo para Satanás, los ángeles caídos y todos los seres humanos que crean en Satanás y los ángeles caídos que son demonios, está listo para el día final. No quiere decir que no actúen. Sí actúan, y por eso estoy diciendo atacan, porque la Biblia en Efesios 2 dice que Satanás vive en las regiones celestes, que es el príncipe de este mundo. En Efesios 6 dice que los demonios, principados, potestades y huestes de maldad están en las regiones celestes. Pero el ataque siempre es atentarnos a que hagamos lo de Gálatas 5, a que las obras de la carne nos hagan pecar. Finalmente, cerrando este paréntesis, Satanás no puede obligar a nadie a pecar. Le puede echar el cuento de todas las maneras posibles, pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y aunque cayéramos, como dice San Juan, el que diga que no peca se engaña a sí mismo y hace mentiroso a Dios. Aunque cayéramos momentáneamente, dice que abogado tenemos, y es lo que hemos hablado de arrepentirnos, que es lo que Caín no quiso hacer, no se quiso arrepentir. Si se hubiera arrepentido, Dios lo hubiera perdonado. Si tú tienes ese pecado tan rojo, pide perdón, que Dios te va a perdonar. Dice que aunque tu pecado fuere rojo, y lo hace blanco como la lana, como la nieve. Ese es nuestro Dios. Es más, Dios dice que cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, nunca más Él hace memoria de ellos. Por eso, si tú ya te arrepentiste de corazón, saca. Tienes que apartarte. Por eso, si tú dañaste a alguien, la misma Biblia dice que lo reivindiques. Si tú dañaste a alguien, habla con esa persona, pídele perdón si es posible, abrázalo, ámalo. Si económicamente puedes sustituir lo que hiciste contra esa persona, hazlo. Son acciones que no tienen fin, pero sí demostrarán a Dios que he hecho lo que tenía que hacer, que he hecho lo debido. Y poniendo aparte entonces Satanás y la tentación, eso es una cosa, y Satanás y el ataque es otra cosa. Porque cuando Satanás nos va a atacar, defensor tenemos. O sea, si va a atacar nuestra vida para matarnos, si va a atacar nuestra salud, nuestras finanzas, ¿qué tenemos? A Dios que nos defiende. ¿Cómo nos va a defender Dios? Porque somos obedientes, porque oramos, porque estamos atentos. Y va a pasar. Pero no revolvamos las dos cosas, porque vamos a terminar justificándonos de: no la esposa, no el esposo, no los hijos. ¿A quién le echamos al diablo? No, el diablo, porque es el diablo. Y eso no es así. No es la enseñanza bíblica. Nosotros tenemos que tener eso claro. Continúa entrando en nuestra recta final, Dios hablando con Caín, y le está diciendo que maldito es la tierra que abrió la boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Porque recuerden que leímos que Caín era labrador de la tierra. ¿Qué tenía que hacer Caín? Su ejercicio hermoso.
trabajar la tierra, para que diera fruto la tierra. Pero resulta que Caín, lo que le sembró a la tierra, ¿qué fue? La sangre de su hermano. ¿Y por qué? Recuerden lo que ya hemos hablado, que Caín degolla a su hermano Abel y derrama la sangre de Abel, diciéndole a Dios: pues a ti te gusta la sangre, toma tu sacrificio. Por eso el Señor le dice: la sangre de tu hermano quedó sembrada en la tierra. Y más tremendo, cuando el Señor va para Jerusalén, quiere hacer una parada en Samaria y no lo dejan entrar. Y el Señor termina diciéndoles luego, al escuchar a Juan y a Jacobo, ¿saben qué dijeron Juan y Jacobo? Señor, ¿que no te dejan entrar a Samaria? Y se creyeron ellos, ¿no? Los superapóstoles. ¿Saben qué dijeron? ¿Quieres que hagamos descender fuego del cielo para que los destruya? Y así le pasa a muchos cristianos, ¿no? Creen que saben todo, todo lo pueden, todo lo saben. Entonces, Señor, fuego del cielo contra ese hermano. Muchos pastores, ¿no? Maldicen la vida de los hermanos. ¿Y qué se creen? Y Dios reprende a Juan y a Jacobo. Pero eso va anclado a que cuando llega a Jerusalén, el Señor les dice: oigan, ustedes van a pagar la sangre de los profetas, porque levantaron estatuas de los profetas que sus padres mataron, les dice el Señor. Se atrevieron a levantar estatuas a sabiendas que sus padres los mataron. Y yo les digo que desde la sangre de Abel hasta la de Zacarías que mataron en el templo, ustedes la pagarán. Qué tremendo. ¿Sabe qué está diciendo el Señor? No que los padres pagan por los hijos o los hijos por los padres. Lo que está diciendo es: ustedes ven la maldad y se asocian con la maldad, se enorgullecen de la maldad. No lo hagan. Por eso Dios termina maldiciendo. Estoy dando ejemplos de maldición, ¿ven? Porque lo que Dios dice se cumple. Y todo eso que acabamos de decir se cumplió, porque fue dicho por el Señor Jesús. Y le está diciendo a Caín: maldito seas tú de la tierra por la sangre de tu hermano. El 12 dice: cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. 13. Y dijo Caín: grande es mi castigo para ser soportado. Ahí sí, grande es mi castigo. Y como cuando le estaba diciendo: arrepiéntete, ponme cuidado, ¿cierto? Y así nos pasa a algunos. Por eso salimos corriendo a la iglesia, a ver si el Señor hace un milagro y sana nuestra enfermedad. A ver si el Señor hace un milagro y sana nuestras finanzas. Si hace un milagro y sana nuestro hogar. Cualquier milagro. Porque nos portamos mal, no hacemos lo que Dios nos pide hacer, no nos arrepentimos, pero cuando nos llega el castigo, somos como Abel. Terminamos diciendo: grande es mi castigo. Por eso algunos dicen: Señor, ¿por qué a mí? Si yo no robo, no mato, no, Señor. ¿Sí? Recuerde que esos no son los únicos pecados. Dios califica como pecado estar lejos de Él. Lo que acabamos de hablar. Si Dios dice que todos somos pecadores, el mayor de los pecados es no arrepentirnos. Porque si no nos arrepentimos, no estamos creyendo en Jesús, no estamos creyendo en su salvación, en el perdón que Él nos ofreció en la cruz. Por eso nosotros tenemos que arrepentirnos. Y luego de arrepentirnos, que es buscar el reino de Dios y su justicia, muy probablemente Dios nos va a bendecir por añadidura, porque Dios es bueno. Porque Jesús dijo: ninguno de ustedes que un hijo le pida un pan, le darán un ladrillo o una serpiente. No lo harán. ¿Cuánto más mi Padre que está en los cielos, si le pedís, os dará?
Y ahí es donde tenemos que entender para con esta historia pensar que no seamos como Caín, que no terminemos pensando que la tierra se nos maldijo. Piénselo, aplíquelo a su vida. La tierra quedó maldita. ¿Qué podría ser? Que en tu trabajo siempre, o más bien, no te estableces en un trabajo. Si eres independiente, como que no van bien las cuentas, los trabajos, las ventas, porque tal vez Dios pudo maldecir la tierra. ¿Por qué? Porque el único pecado no es matar. Aquí nos está dando un ejemplo. Pero ¿qué haríamos? ¿Qué estaría pasando? Y tenemos que empezar a hacer una autoevaluación. ¿Por qué la tierra no está produciendo? Porque muchos decimos, ven, por eso hablé del diablo, porque vamos a terminar diciendo, el diablo me está atacando. ¿Será que sí? ¿O será que no nos estamos arrepintiendo? ¿O será que no estamos obedeciendo el lineamiento de Dios? Y solo buscamos a Dios para el milagro, el Dios bombero, para que nos apague el incendio. Y no estamos mirando que el Dios mismo maldijo la tierra por mis actos, por mi pecado. Pero no tanto ni por mis actos y mi pecado a la final, sino por mi falta de arrepentimiento, por mi falta de ir a Dios. Y si terminamos diciendo, grande, grande, grande es mi castigo, Señor, porque a mí, ¿yo qué hice para que me salieran estos hijos? ¿Yo qué hice, Señor? ¿Qué hice? Pues Dios se lo está diciendo. No me está escuchando, no se está arrepintiendo. Y nosotros tenemos que ser humildes y mansos de corazón, porque nos creemos buenos. Y decimos, pero si yo no estoy haciendo nada malo, pero si no robo, pero si no hago esto, no, espere, no piense usted. Busque la Biblia, ore a Dios y el Espíritu Santo lo convencerá de cuál es el problema. ¿Ok? Ahora, si no hay problema y simplemente es un ataque, por eso expliqué lo de Satanás ahorita. Si no hay problema, Dios, usted no es el que se justifica, como Abel. ¿Quién justificó a Abel? Dios. ¿Quién dio testimonio de Abel? Dios. Si Dios dice que usted está bien, que está haciendo lo correcto, sí peca, claro, pero se arrepiente, pero busca a Dios, ¿quién le va a bendecir? Dios. Y le va a hacer entender que es un ataque de Satanás. ¿Y sabe qué enseña la Biblia? Resistid al diablo. Todos les gusta y huirá, pero es que lo primero que dice es resistid. Y muchos quieren que Satanás huya cuando no lo han resistido. ¿Saben qué es resistir? Aguantar el ataque, aguantar los golpes, como el boxeador que le están dando todos los golpes, pero él sabe que en uno solo va a derribar su rival. Eso es resistir al diablo. Porque recuerden la historia de Job, recuerden la historia de Pedro. Oh, Pedro, el diablo te pidió para zarandearte. Tuvieron que resistir. ¿Y qué es resistir? Resistir creyendo, teniendo fe, no perdiendo la fe en Jesús, que en cualquier momento va a tener que huir porque lo resistí. Pero si Satanás viene y me dice, haz que las piedras se conviertan en pan, listo, mi hermano, adórame, ok. Por eso la Biblia dice que adoran a un Jesús, 2 Corintios 11, que no es Jesús. Han recibido un espíritu que no es el Espíritu Santo, porque Satanás se disfraza como ángel de luz, y los ministros de Satanás se disfrazan como ministros de justicia, dice 2 Corintios 11. Y que muchos adoran a un Jesús que no es Jesús. Es el problema. Y eso es un adulterio espiritual. Y el que tiene adulterio espiritual en su corazón y adora a un Jesús que no es Jesús, por eso es promiscuo. Por eso siempre son más bonitas las otras mujeres y no su esposa. Por eso las otras mujeres son lindas, hermosas, diligentes, sabias, inteligentes, y no su esposa. Por eso los hijos de los demás siguen poniendo los ojos en los hijos de los demás. Ay, mira el hijo de fulana. Las mamás, ay, mira la hija, ella sí es buena hija, ella sí trae, hace, Porque siempre están mirando el plato ajeno. Siempre se sientan en un restaurante, el plato vale 300,000, pero no le gusta. Está mirando el de la mesa enseguida. Algunos nos pasa.
Créanme que no miento. Yo me siento en un restaurante y siempre me echan la presa pequeña. Y yo siempre miro y digo, pero si yo soy el que paga, ¿sí? Y un día aprendí y dije, si esto me sirvieron y Dios lo permitió, es porque es la cantidad que yo debo comer. Sencillo. Pero uno siempre está mirando a los demás, lleno de avaricia, lleno de rabia, porque a los demás les dieron más que a mí. Y estoy dando el ejemplo de un restaurante porque es en todo. Hay mujeres que miran a otras, ay, yo por qué no sería así flaca como ella, yo quiero ser así flaca, ay, yo quisiera ser alta, yo quisiera ser de ojos verdes, yo quisiera ser de ojos marrones, ¿sí? Y la mona quiere ser morena, y la morena quiere ser mona, y el gordo quiere ser flaco, y el flaco quiere ser gordo. ¿Quién nos entiende? Si Dios nos hizo con tanto amor, Dios nos hizo con tanto amor, que por eso Dios es colorido. Por eso Dios es como cuando tú tienes una colección, la multiforme gracia de Dios. Tú tienes una colección, no sé si a alguien le gusta coleccionar, no sé, tapas, vasos, pocillos, y quiere tener los de diferentes, lindos, y todos los ve lindos. Así es Dios con nosotros. Dios ve al japonés lindo ahí con sus ojitos rasgados, pequeñito. Dios ve a la sueca, a la alemana hermosa, rizada, alta, hermosa. Dios ve a los africanos lindos, hermosos. Así los creó para su gloria. Nos creó para su gloria. Los que somos así, cachetoncitos, calvitos, Dios nos ama así. Ustedes, los que tienen mucho cabello, Dios también los ama así, peludos, porque no se mandan peluquear seguido. ¿Ah? ¿Seguro? Algunos tienen las orejas pequeñitas, pero oyen lo mismo que los que tenemos las orejas grandes. Dios nos hizo a todos para deleitarse con nosotros, para amarnos con amor eterno, con deleite eterno. Pero nosotros vivimos embarrándola, ¿cierto? Que esa es la conclusión de nosotros esta mañana. Entonces le dice el 14: he aquí, me echas hoy de la tierra, dice Caín al Señor, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le responde el Señor: ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces el Señor puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallare. Salió pues Caín de delante del Señor y habitó en la tierra de Nod, al oriente del Edén. Estábamos mirando, concatenándonos con el Hebreos 11 de la fe, que es los personajes que están, la historia que está, y les hablé de Hebreos 12. En Hebreos 12 termina el Señor diciendo: si no fue suficiente el castigo, a quien tomo por hijo porque lo amo, lo azoto. Increíble lo que dice el Señor. Dice, como con el castigo no entendió, lo azoto. Y por eso toma a Caín y le dice que la tierra ya no le dará más fruto, y lo azota. Por eso es que Caín dice: fuera de que me maldices la tierra, que es mi elemento de trabajo, ¿cierto? Y algunos empiezan, ¿sí? Algunos hacen cadenas de oración, los 9 lunes a las benditas ánimas del purgatorio. Llaman al indio, ¿cómo se llama? Ya se me olvidó. El indio amazónico. Si están enfermos van donde San Gregorio Hernández, el negro Felipe, ¿cierto? O los de la Casillas, ¿cómo es que se llaman ahora? Los yerbateros de la acacia. Y así, porque no tienen fe en Dios. ¿Y por qué no se ponen a mirar qué está pasando? ¿Qué tal que lo que sucede es que no fluye mi negocio, mi trabajo, porque soy un mal administrador, porque me pagan mi sueldo y lo invierto en cosas vanas, teniendo una familia que sustentar? ¿O mi negocio? ¿O será que soy muy orgulloso? ¿Será que tengo amor por el dinero? ¿Será que me estoy ufanando de lo que no soy? ¿Qué está pasando? Dios tiene respuestas, pero resulta que ¿saben qué pasó ahí? Que además de que está la tierra maldita, dice Caín: y fuera del hecho me echas de tu presencia. ¿Sabe qué es eso?
que ya no contamos con Dios. Y qué grave es lo que está diciendo Caín. Por eso Caín dice: por eso el que me encuentre me mata. El que me encuentre se acordará de su antepasado Abel y lo va a vengar y me va a querer matar. Y hemos hablado de que Dios da el querer como el hacer y pone la gracia, ¿no? ¿Y por qué será que no hay gracia? Califico en 3 contratos y se lo dan a otro, ¿cierto? O me postulo yo solo y me eliminan. No sirve. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no hay gracia en los demás para conmigo? ¿Por qué no hay gracia en ese profesor? Los chicos dicen, Sebastián por ejemplo dice: es que me la tiene montada el profe. ¿Sí será? ¿Por qué Dios no está poniendo gracia en esos profesores para que los quieran, les ayuden? Por el contrario, les está haciendo la vida imposible, los quiere rajar, presentan el trabajo bien y ella dice que está mal. ¿Por qué no está la gracia de Dios? Porque hay un maldecir, porque no nos estamos arrepintiendo. Y esa es mi conclusión hoy. Porque primera San Juan 3:12 dice que Caín era del maligno, porque hizo malas obras y porque no se quiso arrepentir, y fue tan grave que mató a su hermano. Caín era del maligno, o sea, de Satanás, porque mató a su hermano. Algunos quieren que el negocio les fluye, pero su principal herramienta de venta o de sustento de su trabajo, ¿saben qué es? Desprestigiar el trabajo de otros que ni siquiera conocen, de quien ni siquiera saben. ¿No se nos ha dado cuenta? Uno contrata un obrero de cualquier índole y lo primero que hace es decir: no, es que eso quedó mal, ¿quién le hizo eso? No, es que lo están contratando para que lo arregle, no para que dé su opinión acerca del anterior trabajador. Pero tenemos ese problema, ¿ve? Y cuando hablamos de hermano aquí, estamos hablando de prójimo, porque aquí no había más hombres todavía, no se había seleccionado la simiente del mal y la simiente del bien. Eso nos llena hoy cuando Dios saca el sol aún sobre los malos. ¿Por qué nosotros vivimos llenos de envidia? ¿Por qué no se envidiamos entre hermanos aún? Por eso es que algunos ven el llegar a la iglesia y lo miran de pies a cabeza, ¿cierto? Y algunos quisieran mirarle la marquilla del pantalón a ver si es original, ¿cierto? O es imitación, o se llenan de rabia, lo que decíamos ahorita, porque es delgadita, porque es bonita, porque no es bonita, porque etcétera. Son tonterías de nosotros, parecemos niños. Y ni eso, porque los niños ahí tienen su choque y al ratico están jugando, hermano. Tenemos que analizar. Mire, yo lo que estoy tratando de hacer en esta conclusión es que nos concienticemos del mal. Concienticémonos que la envidia no es buena. Concienticémonos que la competitividad no es buena. Satanás en Isaías 14 dice que quiso poner su trono al lado del de Dios. Eso es un principio satánico. Sí, no importa que estamos hablando, no estoy hablando de competencia comercial, porque eso existe, ¿cierto? Estoy hablando de competitividad en el corazón, de autosuficiencia, de orgullo, de prepotencia. Satanás, imagínese: yo puedo poner el trono al lado del de Dios, no hay competencia a este man y me voy a conseguir aquí. Perdón que dije esa palabra de Dios, pero como si la dijera Satanás. Y se conquistó ese poco de ángeles que le creyeron, ¿cierto? Y muchas veces nosotros no pensamos que sin darnos cuenta estamos actuando así. Y luego pretendemos que la tierra no esté maldita, y fuera de eso, que Dios nos esté echando de su presencia. Y si no estamos con la presencia de Dios, ¿se acuerdan Josué que dijo? Si no vas conmigo, mejor no voy. ¿Para qué? Si ya sé qué va a pasar. ¿En dónde está la gracia? El Apocalipsis enseña que el Señor Jesucristo, las puertas que Él abre, nadie las puede cerrar, y las puertas que Él cierra, nadie las puede abrir. Entonces, ¿dónde está la gracia? ¿Por qué no hay gracia? ¿Por qué no rinde el dinero? ¿Por qué no rinde el dinero? ¿No será que lo está invirtiendo mal?
¿No será que usted no tiene prioridades correctas? Porque es que prioridades incorrectas no solamente que me fui al bar. Prioridades incorrectas es que me gasté el dinero en cosas que no necesito. Porque de pronto tengo un ego muy alto y tengo que estrenar todos los fines de semana o cada 15 días para que en la iglesia vean que yo sí estreno, que sí soy un pujante. ¿Sí? ¿Qué hay en mi corazón? ¿Qué hay en mi corazón para pretender y pensar que Caín era del maligno? ¿Y será que yo no? ¿Será que Dios no me está llamando y me está diciendo: ven, no quiero azotarte? Pero aún si Dios nos azota, es porque es nuestro Padre y nos ama, nos azota para un bien. Porque termina diciendo Hebreos 12 que el que no se siente hijo de Dios es como Caín, es hijo del diablo. No acepta su disciplina, no acepta la exhortación, no acepta lo que Dios le dice. ¿Y sabe qué dice Dios? Bastardo es para mí. O sea, no es hijo. Como le dijo a Caín, lo echó, porque Caín nunca más pudo volver a Dios. La misma historia de Lucero o Lucifer, que nunca pudo volver a Dios. Como les contaba en Isaías 14, cuando Satanás quiso poner el trono al lado del de Dios, Dios terminó reprendiéndole, terminó diciéndole. Satanás dice en Isaías 14:14: sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Increíble, ¿ven? Satanás dice, desde el 13 decía: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Y el Señor terminó diciéndole: derribado hasta el Seol, hasta el abismo eres tú. Y en Ezequiel 28, en el versículo 15, dice Dios de Lucero: perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Estamos hablando de Lucero, del querubín protector, del que se convirtió en Satanás. Y dice la Biblia que ¿qué era? Perfecto en todos sus caminos, hasta que se halló en él maldad. Eso quiere decir que uno perfecto, como muchos de nosotros, hermanos que están por la internet, discúlpenme, pero yo estoy aquí para convencerlos en el Espíritu Santo de pecado, de juicio y de justicia. Este era perfecto. Muchos de ustedes se creen perfectos, pero no se han dado cuenta que en su corazón hay maldad, que el odio es maldad, que la envidia es maldad, que no hacer lo que Dios lo llamó a hacer es maldad, que no arrepentirse hoy que Dios nos está convenciendo es maldad. Dios no obró con su Espíritu Santo para traerlo a usted. No sé qué medio usó Dios, quién lo invitó, por qué accionó a venir, usted que se conectó, quién le envió el link, no sé. Lo que sí sé es que el Espíritu Santo nos quiere convencer de que en nuestro corazón hay maldad. ¿Porque somos nosotros? No, porque el mundo entero tiene maldad en su corazón. Por eso se pierden, por eso hacen maldad, por eso usted escucha todas las historias que están oyendo. Hemos recalcado todo lo que está pasando. Los que tenían su mente y su corazón puesto en Hollywood, en la música y en todas estas cosas, están viviendo lo que pasó con el Didi y las aberraciones de las violaciones y de toda esta contratación maligna que hubo. Estamos viviendo en nuestra nación hambre, hambruna. Hombres matando a sus esposas porque los dejaron, no les importa que tienen 2, 3 hijos y aún pequeños. No es para mí, no es para nadie, la matan. Otros matan la esposa, matan los hijos, se matan ellos mismos. Todas estas semanas ha habido noticias de esas. Estamos oyendo la guerra en Israel, la guerra Rusia-Ucrania, todo el problema con Irán, Irak. ¿Cuántos muertos están habiendo? En un solo día hubo 2,000 muertos.
¿Saben cuántos habitantes tiene Israel? Tiene 7 millones de habitantes. ¿Saben cuántos habitantes tiene Bogotá? 9 millones de habitantes. Y cuando usted concatena eso con un bombazo que les mató 500 personas, póngase usted a pensar, ¿de qué estamos hablando? En Irak hay 6 millones de habitantes, en el Líbano, y ya han matado más de 1 millón. Los van a desaparecer a punta de muertos y a nosotros no nos importa. ¿Eso no es maldad en nuestro corazón? Tenemos que analizar, y lo que Dios dijo de Lucero aquí es que era perfecto, y por eso estoy diciendo que esta es la conclusión. Muchos se creen perfectos, pero el Señor dice: yo hallé maldad en su corazón. Así Jeremías 17 dice que lo más perverso del hombre es el corazón. Dice que el corazón es engañoso, que es malvado, que es traicionero, que es orgulloso, que es prepotente. ¿Saben qué dijo el Señor? Que del corazón salían las envidias, los odios, las guerras, los adulterios, los homicidios. Por eso estamos hablando de que esto que pasó con querubín lo estamos viendo en Caín. Ya se traspasó de un ángel a un humano, y es la maldad que hoy rige la humanidad. Por eso la solución es Cristo. Él nos ofrece todo su perdón. No importa lo que pasó, no importa lo grave, no importa la situación ni la condición, no importa la raza, no importa tu economía, no importa quién eres y quién no eres. Dios solo quiere tu atención para que te arrepientas, porque Él quiere ayudarnos, porque desde ahí el Señor quiere que no nos pase como a este, que se le enalteció su corazón y que no quiso ir a Dios, terminó separado de Dios. Juan, el Evangelio San Juan capítulo 15 dice: separados de Dios nada podemos hacer. Dios, un árbol desarraigado de la tierra muere. Un pez fuera del agua muere. El hombre fuera de Dios muere. Pero el árbol arraigado, la tierra lo nutre, lo alimenta, y ese árbol da fruto. Así el hombre arraigado a Dios, que es la vid, dará fruto, y dará buen fruto, y su fruto permanecerá. Eso quiere decir que tú vivirás una vida eterna, y que aunque las acechanzas del diablo vengan a tu vida, si tú lo resistes en Cristo Jesús, el diablo huirá, y tu familia estará protegida, y tus finanzas estarán protegidas, y tu corazón estará protegido, y tú mismo estarás protegido del mal. Oremos. Señor, te doy gracias porque tú eres hermoso y para siempre es tu misericordia, Señor. Señor, yo te doy gracias por llamarnos tus hijos, como lo dice Hebreos 1, Señor. Gracias, Dios, porque así como un sector de los ángeles fue llamado tus hijos y están contigo, tú nos has llamado a un sector de los seres humanos para que creamos en ti y podamos también estar contigo. Señor, yo te doy gracias. Te doy gracias, Señor, porque nos quieres hoy notificar que en nuestro corazón puede haber autosuficiencia y nosotros no podemos depender de sí mismos, ni de nuestros pensamientos, ni de nuestras maneras, sino que dependemos de ti, amado Jesucristo, porque separados de ti no hay nada que podamos hacer. Señor, ayúdanos a no ser independientes de tu palabra, a no ser independientes de tu verdad, a no ser independientes, Señor, para levantarnos con orgullo, con prepotencia. Porque si algo bueno sucede en nuestras vidas, si algo bueno hacemos nosotros mismos, es porque tú
con tu Espíritu Santo lo haces a través de nosotros. Señor, ayúdanos a no querer sentarnos en silla de escarnecedores y mucho menos creernos dioses, mucho menos creer que tenemos poderes y autoridad, cuando el poder y la autoridad proviene de ti, Señor. Señor, perdónanos porque muchas veces nos hemos tomado atribuciones que no nos corresponden con otros seres humanos. Les hemos maltratado, les hemos sometido, nos hemos portado mal, Señor. Sí, ayúdanos a arrepentirnos, ayúdanos a saber que si nos arrepentimos tú nos perdonas y alcanzamos misericordia. Señor, ayúdanos, porque si nos arrepentimos y tú nos perdonas, muy probablemente vamos a poder perdonar, vamos a poder amar, vamos a poder hacer lo que teníamos que hacer. Muchas gracias, Señor, porque siempre tú eres Dios, siempre tú estás con nosotros. Tu camino, tú eres el camino, tú eres la verdad, tú eres la vida, Señor Jesucristo, y prometiste estar todos los días con los que creyéramos en ti, y nosotros hoy creemos en ti. Señor, guárdanos, abrázanos y ministra nuestros corazones para que hoy podamos irnos bendecidos por ti, que el testimonio de tu boca sea con nosotros, que tú puedas ayudarnos a ser hombres y mujeres íntegros, Señor, en todo sentido, Señor, rogamos tu ayuda porque algunos de nosotros padecen enfermedad. Señor, rogamos tu ayuda porque algunos de nosotros padecen necesidad económica. Señor, rogamos tu ayuda porque algunos de nosotros padecen soledad, tristeza, y solo tú puedes llenar todos esos vacíos. Solo tú puedes proveernos, solo tú puedes poner gracia y abrir los caminos en favor de tus hijos. Señor, ten piedad de nosotros, ten misericordia de nosotros. Te lo rogamos, porque es lo mejor que podemos hacer. Señor, hemos orado creyendo en el Dios de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hemos orado en el nombre de su Hijo Jesucristo, quien se hizo hombre, murió en la cruz, anuló el acta de decretos que nos era contraria y exhibió a los demonios públicamente. Señor, ayúdanos a resistir para que Satanás tenga que huir de nosotros, porque anda como león rugiente buscando devorarnos, quiere matarnos, quiere destruirnos, pero tú nos diste vida y nos diste vida en abundancia. Ayúdanos a creer, ayúdanos a confiar, ayúdanos a estar en ti. Bendito sea tu nombre, Señor, por los siglos de los siglos. Amén. He orado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, mis